Hola, en el siguiente trabajo se hablará sobre los antecedentes, las repercusiones y las consecuencias culturales que afrontó África a partir de la Conferencia de Berlín. El trabajo se realizó investigando por medio de diferentes fuentes bibliográficas, del que posteriormente se realizó un análisis y resumen de la información que se recopiló. El trabajo está hecho para realizar una presentación con contenido de audio, con la finalidad de mostrar la información de una manera mucho más dinámica y entretenida. Antecedentes. Antes de la Conferencia de Berlín, los europeos ya tenían presencia en África. Su presencia se concentraba en las costas africanas. ¿Cuál fue entonces este evento que movilizó la atención a la exploración del interior de África? Fueron las ambiciones personales del rey Leopoldo II de Bélgica. En 1876 anunció su intención de financiar una exploración de la región del Congo, y en 1879 Leopoldo envió a Sir Henry Morton Stanley a la zona. Posteriormente, en el mismo año, los franceses empezaron a construir un ferrocarril al este de Dakar, así como una unión a Gran Bretaña para el control financiero de Egipto. De 1879 a 1885, Stanley fue al Congo como enviado de Leopoldo con la misión secreta de organizar lo que se conocería como el Estado Libre del Congo, una empresa mercantil en el Congo. Al descubrir los planes de Leopoldo II, Francia se apresuró a emprender su propia exploración colonial. Por otra parte, los portugueses tenían una larga historia a través de sus comercios y tratados con el Imperio del Congo. Uno de los eventos más importantes fue la cartografía de Stanley. La cartografía de Stanley de la cuenca Río de Congo eliminó el último trozo de tierra incógnita de los mapas europeos del continente, delineando así las áreas aproximadas del control británico, portugués, francés y belga. Las potencias se apresuraron a llevar sus fronteras a los límites más lejanos y eliminar a los gobernantes menores locales. Francia se trasladó a Túnez, tomó control de la actual República del Congo en 1881 y de Guinea en 1884. Todo esto ocasionó un conflicto entre las potencias. Había un control portugués en las costas. Se presentaban incursiones francesas hacia el este a través del África Central hacia Etiopía, el Nilo y el Canal de Suez. Con esto, Gran Bretaña había amenazado su ruta comercial a través de Egipto y de su imperio indio. Este mismo intervino en Egipto y gobernó Sudán, lo que luego se convertiría en Somalilandia británica. Finalmente, debido a la alteración del equilibrio de poder establecido de Bismarck en la política europea, causado por la apuesta de Leopoldo y la posterior carrera europea por las colonias, Alemania comenzó a lanzar sus propias expediciones africanas, que causó molestia a los británicos y franceses. A raíz de todos los eventos precedentes, con el apoyo de británicos y la iniciativa de Portugal, Otto von Bismarck, canciller alemán, convocó a la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, fue convocada por Francia y Alemania y organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck, con el fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Tras la conferencia, solo 2 países africanos conservaron el derecho a preservar su independencia: Etiopía y Liberia. Bismarck aseguró que el propósito de la conferencia era promover la civilización de los africanos, abriendo el interior del continente al comercio. La conferencia fue dominada por las grandes potencias europeas que ya habían manifestado interés en África: Reino Unido, Alemania y Francia, y tenían poderío suficiente para establecerse ahí. En la conferencia se proclamó la libre navegación marítima y fluvial por los ríos Congo y Níger. Se estableció la libertad de comercio en el centro del continente africano, formado por la cuenca del río Congo. Se acordó la prohibición de la esclavitud y se estableció el derecho a reclamar una porción de la costa africana, solo si dicho territorio se ocupaba efectivamente y se comunicaba de este evento a otros estados. Un elemento importante que fue pactado en la conferencia fue reconocer como regla de derecho internacional el principio de uti possidetis iure. En tanto, para que un Estado europeo reclame derechos de soberanía sobre un territorio africano, debería de establecerse previamente una real posesión sobre este. Para acreditar esta posición, era preciso que la potencia europea reclamante hubiese suscrito un tratado con la población local. El objetivo era evitar que las naciones europeas reclamasen derechos sobre un territorio donde no tuviesen presencia alguna. La conferencia fue dominada por las grandes
Una vez que las potencias europeas acordaron el reparto de África durante la Conferencia de Berlín, se detona la carrera por colonizar territorios africanos. Los grandes favorecidos de la conferencia fueron Gran Bretaña y Francia, quienes se adjudicaron gran parte del continente. Antes de la conferencia, solo el 20% del territorio africano se encontraba bajo administración europea, pero, tras los acuerdos, más del 90% del continente terminó bajo control de una potencia colonial europea. Teniendo en cuenta los procesos de anexión territorial establecidos en el Acta General de la Conferencia, para evitar posibles disputas territoriales entre europeos en África, se trazaron límites territoriales y fronterizos, pero estos carecían de todo sentido lógico y de razón. No se tomaron en cuenta las culturas presentes, ni las regiones indígenas existentes, ni las relaciones entre ellas. Además, en algunos casos, no se tomaron en cuenta ni aspectos geográficos. Las fronteras fueron trazadas como con una regla. Así quedaba en evidencia la poca disposición por llegar a acuerdos sensatos y diplomáticos en pro de la paz. Esta división ocasionaría el surgimiento de 50 nuevos países o territorios, que a la larga traería graves consecuencias, tales como considerables conflictos étnicos y disputas territoriales entre las mismas potencias europeas. Si bien la conferencia se origina en parte por la prohibición de la esclavitud en territorios europeos de África, la colonización del continente trajo consigo el trabajo forzado que no difería mucho de la esclavitud. Las condiciones de los ciudadanos nativos y los trabajadores en las colonias empeoraron. Los europeos se encontrarían además con una considerable resistencia local. A pesar de los acuerdos alcanzados en la conferencia, los enfrentamientos entre europeos continuaron, por lo que los países tuvieron que establecer entre ellos una serie de tratados para delimitar las fronteras. Por ejemplo, Inglaterra firmó 30 con Portugal, 25 con Alemania y 149 con Francia. Era evidente que los acuerdos de la conferencia no habían logrado resolver las disputas territoriales, pero sí habían servido para que las potencias midieran sus fuerzas y construyeran sus alianzas con miras a posibles enfrentamientos. Estas disputas, diferencias y recelos ocasionados por la Conferencia de Berlín y el reparto de África son consideradas como causas directas e indirectas de la Primera Guerra Mundial, pues las disputas solo pusieron en evidencia los desacuerdos entre las grandes potencias coloniales que más tarde, mezclados con otras situaciones, culminarían en la Primera Gran Guerra. Ahora yo hablaré sobre las repercusiones y consecuencias que tuvo la Conferencia de Berlín en la Primera Guerra Mundial y en África. La consecuencia inmediata de la Conferencia de Berlín fue la aceleración de la carrera por ganar posiciones en el continente africano. Antes de comenzar las reuniones, los europeos solo controlaban un 20% de África. En pocos años, solo dos pequeños países africanos no quedaron bajo el gobierno de las distintas potencias europeas. La manera que tuvieron los europeos de repartirse el territorio africano trajo consecuencias que aún permanecen. Las distintas metrópolis trazaron fronteras totalmente artificiales en África, sin tener en cuenta las culturas presentes o las regiones indígenas existentes. Así se crearon 50 países nuevos, sin darles ningún tipo de cohesión racial o cultural. A la larga, la convivencia de pueblos tradicionalmente enfrentados dentro de esas fronteras artificiales ha provocado serios enfrentamientos, algunos directamente impulsados por las potencias colón. Ahora se hablará sobre los conflictos.
A pesar de las disposiciones del Acta General de la Conferencia, la colonización provocó conflictos entre las potencias europeas. Estos estuvieron centrados por la lucha para controlar las zonas más ricas o estratégicamente más importantes del continente. Los enfrentamientos más importantes se dieron en el norte de África, donde Italia, Francia e Inglaterra se disputaron el control de Túnez, Marruecos y Egipto. Más adelante, Alemania también entraría en esta disputa. Estas tensiones desencadenarían posteriormente en la Primera Guerra Mundial. Algunos autores apuntan a que la colonización en África tuvo como efecto positivo la construcción de infraestructura como líneas ferroviarias, carreteras, entre otros. El resultado final fue la aparición de la economía de mercado y un aumento del consumo y la producción. Claro, todo ello quedó en manos de los colonizadores sin que la población local mejorara demasiado su nivel de vida. Consecuencias sociales y culturales. La llegada de los colonizadores provocó un gran cambio social en el continente africano. Aparecieron ciudades y la estructura tribal empezó a romperse. Una de las consecuencias fue la aparición de una burguesía formada por comerciantes, propietarios y funcionarios. Casi todos ellos eran blancos procedentes de las metrópolis. En la parte baja de la pirámide social se encontraban los indígenas, ya fueran campesinos y obreros industriales. La división social quedó reflejada en la segregación dentro de las ciudades, con barrios totalmente diferenciados por la raza y la riqueza de sus habitantes. Por otra parte, la colonización también provocó que los indígenas fueran perdiendo su cultura. La educación mejoró, aunque solo alcanzó a un pequeño tanto por ciento de la población.